Buenas. Carlos. ¿Cómo Bueno, estás? buenas tardes a todos. Estamos con Carlos Ramonda, tutor de la carrera, director de la carrera, tutor o director, ¿qué te gustó más? Como quieras llamarlo. Como quiera, de Ingeniería en Software, licenciatura en Informática y la Ingeniería en Innovación y Desarrollo. Primero, bueno, agradecerle a todos por el tiempo que se tomaron, por participar de la jornada de puertas abiertas de nuestra universidad. Va a ser breve, van a ser 20, media hora. Cada uno, el que tenga alguna consulta o duda, la puede ir dejando dentro del chat de YouTube. Y después nosotros vamos a hacer una recopilación de todas estas dudas y las vamos a estar contestando. Sin más que decir, Carlos, primero te pregunto cómo estás. ¿Contento de participar de nuevo Todo en la muy jornada bien, de gracias puertas por la abiertas? oportunidad. Así que bueno, estamos acá acompañando a todos los que se quieren sumar y no sé con qué arrancamos. Arrancamos con duración y título de las 3 carreras que tenés a cargo. Bien, hay 2 ingenierías y una licenciatura. La licenciatura en informática y la otra es ingeniería en software y ingeniería en innovación y desarrollo. Perfecto. Todas duran 4 años, 3, Sí, en 5. realidad, no, son en realidad carreras de grado y normalmente por la currícula son 5 años. 5 O sea, años. sí, Perfecto. tenemos entre trabajo final y demás, ¿no? Porque hay una etapa, pero sí, son 5 años. Buenísimo. Si tenés que contarme cuál fue el primer acercamiento al mundo de la informática tuyo, ¿cuál fue? ¿En qué momento? Quizás, o sea, como acercamiento a informática, empecé arreglando computadoras, tenía 12, 13 años, y incluso las de casa, que eran otro tipo de computadoras a las que hay hoy, pero así fue como mi primer acercamiento, rompiendo y tratando de arreglar algo para que no se den cuenta, porque era una computadora de la casa, o sea, de todos, no es como ahora que quizás todo el mundo tiene su teléfono, tiene su compu, sino que ahí había una sola compu en la casa y la usaba de hecho mi hermana más grande, que es ingeniera de sistemas, para estudiar. Y no me acuerdo qué hice, la cuestión que se rompió. Y bueno, ahí empecé a tratar de arreglarla, terminé rompiendo más, pero bueno, así empezó la cosa. Primera proximidad arreglando compu. Esa sería la primera proximidad, sí. Y después, ¿sos ingeniero? ¿Qué Sí, bueno, estudiaste? después ahí me dediqué, o sea, empecé a ver que podía ganar plata arreglando computadoras, así que como tenía medio cortado en el pasto y haciendo otras cosas, yo arreglaba computadoras. Ahí empecé a juntar unos mangos, después empecé a programar, todo esto, digamos, de manera autodidacta antes de entrar a la universidad. Bueno, programé en su momento en Basic, algunas cosas, después pasé a Visual Basic, que era el lenguaje que se usaba en ese momento. Y después entré a la universidad y bueno, ahí ya, sí, digamos, me recibí ingeniero y, bueno, Ingeniero en sistemas. ingeniero de sistemas, sí. ¿Y cuál es, digamos, la diferencia o qué tienen en común estas 3 carreras que tenés a cargo? Mira, las 3 tienen, o sea, por un lado de ingeniería, a ver, si tuviera que hacer un paralelismo, licenciatura en informática e ingeniería en software, son bastante similares, si se quieren, lo que es el plan de estudio y la currícula. Yo te podría decir una duda común, una está más orientada, si se quiere, a la gestión, que sería la licenciatura en informática, y la otra tiene una mirada como más técnica, o sea, del hecho de desarrollar, de construir software, ¿sí? Entonces tenés por ahí materias como más técnicas. Si me preguntas, bueno, innovación y desarrollo, lo que tiene también tiene componentes de software, pero también se caracteriza por ser una ingeniería, o sea, tenés materias, bueno, de ciencias básicas, física, álgebra, matemática, etcétera. Perfecto. Y esto que vos decías recién de los lenguajes que vos aprendiste de manera autodidacta, la programación y demás, cuando empezaste, digamos, ahí al prueba y error arreglando compus, me hace pensar, digamos, si el alumno, digamos, que va a iniciar alguna de estas 3 carreras, tiene que tener algún conocimiento previo fundamentado, digamos, por medio de un estudio o simplemente... No, o sea, siempre en cualquier rama yo creo que si tener un conocimiento previo te va a dar o sea, algún tipo de ventaja, ¿no? Si vos me preguntas ahora estrictamente en lo disciplinar, si vos tenés que saber algo antes de ingresar, te diría que no, porque en los cursos de primer año justamente se trata de nivelar y de ver algunas temáticas, sobre todo en lo que tiene que ver con la línea de programación, porque es algo que hoy por hoy en algunos colegios se ve y demás, digo, suponiendo que uno arranca desde el secundario, porque, por decirte, matemáticas, álgebra, algunos conceptos, aunque sea básicos, has visto en el secundario. Pero programación hoy por hoy, no todas las currículas tienen alguna de estas cuestiones.
Entonces, si vos hiciste un curso o aprendiste, digamos, de manera autodidacta antes, siempre te va a dar un plus. Un plus. Exacto. Muchas veces acá algo también importante es que cuando uno aprende justamente, y sobre todo en este tipo de cosas como la programación de manera autodidacta, por ahí uno arrastra errores. O sea que por ahí alguien busca en internet, encontrás algo y pensás que así se hacen las cosas y justamente hay que tenerle cabeza, digamos, también para ir asimilando conceptos y demás en la facu, como para que te vaya incorporando lo que vos sabías, pero además profesionalizándolo, digamos. Entonces, en ese punto. Pero no es necesario, si esa es la pregunta de base, tener conocimiento. Te digo por qué, porque muchas veces preguntan, che, yo nunca vi una línea de código, no sé programar nada, pero me gusta la carrera. Y sí, para eso está la carrera, así que Perfecto. para aprender. Perfecto. Y ahora te propongo algo. Imaginemos que yo soy licenciado en informática o ingeniero en software, que son como carreras más similares, como bien vos recién decían. El mejor escenario profesional mío, o sea, si yo fuera el mejor ingeniero en software o el mejor licenciado en informática, ¿en dónde me ves trabajando? O sea, ¿cómo me ves? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué lugar? ¿En algún otro país? ¿En Argentina? Y eso es una cuestión, yo diría, personal y medio aspiracional de cada uno. Los límites justamente lo verán hoy en día por las noticias, por si tenés conocidos, amigos y demás. Es una disciplina, sobre todo lo que es software, informática, que atraviesa transversalmente el resto de las áreas, digamos. O sea, tenés en salud, tenés en agro, tenés en lo que se te ocurre, el sector bancario, finanzas. Entonces digo, ¿dónde uno ubicarse o proyectarse? Es cuestión de, básicamente es muy personal, digo. Por citar un ejemplo, o sea, yo tengo amigos, de hecho, de compañeros de estudio y demás que aún conservo, muchos están viviendo afuera, pero porque siempre su idea desde que éramos chicos o de que estábamos estudiando fue proyectarse en otro país. Tengo gente acá que también está muy bien. Como te digo, no es un diferenciado o algo que vos podrías decir en la carrera. Lo que sí te da la ventaja es que justamente hoy hay altísima demanda, entonces incluso podés estar trabajando acá, o sea, físicamente acá con tu familia o si vos sos de Argentina, y trabajando para el exterior, digamos. Eso también es algo que se ha crecido últimamente, se ha acrecentado el año pasado con el tema del trabajo remoto. Pero básicamente, y puestos, de nuevo, hay gente que aspira a trabajar en multinacionales como Facebook, Google, o sea, así como decir, bueno, yo trabajo ahí, para mí es lo mejor. Y hay gente que no, que trabaja incluso en el otro extremo, en proyectos chicos, en pueblos, digo, porque está en todos lados absolutamente metido. O sea, salida laboral. Salida laboral, no es que lo diga yo, ¿no? Es cuestión de verlo, no hay ningún impedimento. De hecho, hay una faltante de recursos. Entonces, ahí es lo que se te ocurre. Claro que por ahí uno piensa, para puestos, quizás, decir, no sé, quiero llegar a ser el director de Google Latinoamérica o lo que fuere. Obviamente sí, ahí hay ya otro tipo de competencia. Obvio. Pero para trabajar en la disciplina, o sea, trabajo en lo que se te ocurre, se te imagines. Incluso, bueno, también hay muchos emprendimientos, o sea, personales, digamos, que nacen de la iniciativa privada. Pero sí, hoy por hoy no sería un obstáculo. Recién hablabas de que, bueno, para estos puestos por ahí más de las direcciones o aspiracionales altos, hablabas de las competencias que tenías que desarrollar, digamos, y que eso queda en cada uno. ¿Qué competencias crees vos que son las que sí o sí necesitas tener o que yo tendría que tener para poder desempeñarme, digamos, de manera correcta en el mundo laboral, digamos? O sea, al ingeniero, digamos, en software o al licenciado en informática o a la persona que se ubique dentro del mundo de lo que es la informática, no le puede faltar esto. Sí, en realidad tenés cuando hablamos de puestos, yo te decía por ahí, puestos que uno se imagina como importantes, en realidad también hay una cuestión de carrera ahí, no es que uno se recibe y entras a ocupar un cargo, sino que tenés que ver telecultura, o sea, hay muchas cosas dentro de una organización para llegar a ese puesto. Pero volviendo a la pregunta de lo que se requiere, por así decirlo, por un lado las habilidades técnicas, que eso lo tenés en la carrera, obviamente tenés un set de conocimientos universales, y después, como en todas las profesiones, uno se empieza como a especializar, ¿no? Entonces no es lo mismo, digo, si uno de repente empieza a trabajar mucho todo lo que tiene que ver con hardware, o sea, con las cuestiones físicas, las máquinas, servidores, cableados, etcétera, o si alguien se dedica mucho a la parte de gestión de proyectos, o a la parte de programación, desarrollo.
Pero independientemente de las capacidades, digamos, técnicas, ¿sí? O rígidas, por así decirlo, están las capacidades blandas, los soft skills, ¿viste? Que está muy de moda también hoy. Y eso es muy importante. Uno por ahí piensa en ingeniero y demás, que no tiene este tipo por ahí de formación. Hoy saber, digamos, tratar con personas, cómo encarar, digamos, otras cuestiones no sean netamente técnicas, es muy valorado, incluso dentro de la industria. Así que eso me parece que es importante. Por el poco conocimiento que tengo sobre lo que es la informática, entiendo que muchos de los lenguajes y demás están en inglés o gran parte, digamos, utilizan idiomas. ¿Qué tan importante es viajar o tener inglés dentro, digamos, de la carrera o un conocimiento importante? No, a ver, para la carrera en sí, digamos, si uno quisiera estudiar y dice no sé inglés, no es que te va a ser un impedimento, ¿no? Bien. Pero sí es un gran plus. Por ahí, vos me decís, no sé si me ocurre con otra carrera quizás más atada a la realidad cotidiana o geográfica local, o decir, bueno, inglés por ahí no es necesario. En el caso de la carrera, si bien no es necesario para cursarla o no es tan importante, sí le pondría, si del 1 al 10, un 10 en importancia en lo disciplinar, porque vos ten en cuenta que todas las cosas nuevas, por así decirlo, que van saliendo, programas, documentación y demás, primero salen en inglés. Claro. Y quieras o no, vos, bueno, recién lo decías, cuando uno programa, en realidad lo que hace es escribir en algún lenguaje, como si habláramos en español, instrucciones, pero normalmente, mínimamente eso, muchas veces está en inglés. Entonces, si bien uno no puede saber idioma y programar igual, lo que es documentación, cuestiones técnicas, todo ese bagaje de cosas está relacionado al inglés. Y ni hablar que si vos querés ampliar los horizontes de trabajo, o sea, voy a decir, bueno, yo no sé inglés, tengo que mirar o apuntar a un país hispanohablante. Ahora, si sabes inglés, el abanico se te abre y se te multiplican las oportunidades. Entonces, podés trabajar, no sé, para cualquier país, digamos, siendo inglés reconocido como idioma un poco más universal en el campo IT. Y no quería dejar de decir también la de innovación y desarrollo, que por ahí quedó medio desapercibido. La carrera en sí, vos recién me preguntabas de puestos, y bueno, cuando pasó la pregunta me olvidé. Tiene que ver por ahí en gerencias de productos, gerencias de desarrollo, tiene que ver también con la cuestión creativa, digo, no necesariamente ligado al software, ¿no? Porque muchas veces veníamos hablando de software y se piensa que innovación y desarrollo también viene de la mano. Si bien en la currícula, en el plan de estudios, tenemos materias para entender proyectos de software, porque la carrera tiene como una visión más hacia la innovación tecnológica, no necesariamente es técnica de software, ¿no? Sino que se ve un bagaje de cuestiones que te permiten, como te digo, encarar hacia innovación social, innovación tecnológica, o sea, no en un nicho específico. Perfecto. Y bueno, y el inglés, yo creo que, bueno, inglés y viajar. Viajar para mí, independientemente de la carrera, te abre como la cabeza, o sea que sea software, sea que estudies derecho, que estudies medicina, yo creo que está bueno viajar en cualquier etapa de la vida como algo para conocer culturas o incluso para digamos, experimentar otras realidades. Y en el caso puntual de la carrera, sí creo que está bueno también para ver, si bien en software, digamos, hay un proceso de desarrollo y demás, sí es importante por ahí conocer cómo se trabaja, siempre se aprende algo nuevo, si ves cómo trabajan acá, cómo trabajan en el país del lado o en otro lado, me parece que está bueno. Y lo mismo, bueno, en I+D, o sea, yo para mí el consejo de viajar siempre está bueno, también aprovechar, viste que hay acá en el siglo Centro de Internacionalización, que te permite justamente armar o algunas misiones o incluso intercambios. Yo creo que si tenés la oportunidad de hacerlo, como estudiante, me parece que está bueno tomarse un semestre, un año estudiando afuera. Nómbrame así 4 o 3 lugares en donde un ingeniero de innovación y desarrollo puede llegar a trabajar el día de mañana. ¿Lugares, empresas o lugares? Lugares, empresas o cualquier tipo de actividad profesional que tenga. No, en realidad, a ver, viniendo a cualquier empresa grande de alimentos, por ejemplo, golosinas, lo que se te ocurre, están constantemente siempre viendo, digo, empresa chica o grande, pero digo, normalmente lo que es el departamento de investigación, desarrollo e innovación viene o aparece cuando ya tenés una estructura más o menos consolidada de empresa. No es que entra, así como uno tiene finanzas o recursos humanos quizá en etapas iniciales, el departamento de I+D normalmente no nace al inicio, porque se requiere como un presupuesto y demás, salvo que tu empresa sea muy de nicho en ese punto.
Pero digo, por eso hablo por ahí de una multinacional o de una empresa grande, para citar un ejemplo, que por ahí es la inspiracional de muchos alumnos. Siempre hay un área que se encarga de cómo estar viendo hacia dónde va la tendencia o qué producto sacar porque le cambiamos desde el envoltorio, le cambiamos el contenido, el público objetivo, digo. En todo ese punto que tiene que ver también muchas veces con tratar ideas o recabar información de clientes y procesarlas, tiene que ver en lo que hace un ingeniero de innovación y desarrollo. El otro ejemplo, sin irse a una empresa grande, es decir, che, tenemos una startup o queremos hacer una aplicación o tenemos una idea para llevar a cabo. Y muchas veces la formación que te da acá en Ingeniería en Innovación y Desarrollo te permite tener una mirada así como con cuestiones de management, con cuestiones de finanzas, legales, algo de software. Entonces tenés como una mirada un poco más global como para encauzar a un emprendimiento. Sumado que hay materias también que dan propias de siglo que te ayudan, te colaboran, te forman en estas cuestiones de emprendedurismo, ¿no? Claro, eso quería recién consultarte, como cuando decías, digamos, empresas grandes y demás. Algo que por ahí a nosotros, por ahí los jóvenes trabajadores o los que recién salíamos de estudiar una carrera, un problema común que tenemos es que terminamos de estudiar y si, bueno, no tuviste como la experiencia laboral durante tu universidad, por ahí es eso, ¿no? Justamente que te piden una experiencia laboral para poder empezar a trabajar o comprobar, digamos, las habilidades que tenés. Y es como medio contraproducente porque voy a decir, recién salgo de estudiar y me piden experiencia laboral, digamos, o sea, ¿hay algo en lo que la Silo nos puede ayudar con esto? Bueno, por un lado lo que te decía de las materias y después el Centro de Emprendedurismo y demás, que te facilitan ciertas herramientas como para uno desarrollarse o autodesarrollarse en un emprendimiento, ¿no? Pero digo, eso volviendo de nuevo, depende mucho de la cuestión personal de cada uno en cuanto a aspiracionales, porque hay gente que dice, yo quiero tener mi propio emprendimiento y trabajarlo solo. Hay otra gente que en realidad se imagina dentro de una estructura de una empresa grande, ¿sí? Pero volviendo a la pregunta tuya, lo que tiene que ver con, por ejemplo, software, informática, bueno, en I+D también, todavía los alumnos actuales no lo han transitado hasta la práctica profesional, que tienen como una experiencia, digamos, en un semestre trabajando en alguna organización. Te digo por experiencia de muchos años ya de lo que es software informática, los alumnos normalmente lo hacen en cuarto año, antes de esa etapa ya tienen trabajo o ya tienen algún tipo de relación laboral, sea independiente por esto de la demanda que hablábamos recién. Por esto directivo de la demanda y el desafío es el desafío que hoy se presenta es poder congeniar, digamos, el trabajo y la educación, digamos, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que empiezan, ven algún tipo de trabajo y rápidamente se vuelcan al trabajo y dejan de lado los estudios formales, por así decirlo. Pero volviendo a esto te decía, y los alumnos que no tienen organización, porque por el motivo que sea no han trabajado ni se han involucrado en ningún momento, muchas veces la práctica le permite su primer contacto con el mundo laboral e incluso muchas veces también quedan después trabajando para esa organización. Digo, no es que suceda, pero muchas veces te abre también puertas el hecho de tener este tipo de formación. Genial, genial. Si te tengo que pedir que me menciones cosas que te gusten de la universidad. O la que más te guste. No, en realidad en la diaria yo trabajo mucho con el cuerpo docente, o sea, con los profes de la carrera. Me parece que es un grupo muy lindo, o sea, más allá de que por ahí como el alumno lo percibe también en cuanto a la relación que puede llegar a darse. Y el otro tema es o que valoro bastante, es el tema de la rapidez para ahí gestionar cambios o innovar en algunos aspectos. Y sobre todo en la carrera, puntualmente de software, informática, bueno, en I+D, que son carreras que evolucionan como, digamos, los contenidos que se ven, si bien son universales, vos tenés otra capa de contenidos que tienen que ver con las nuevas actualizaciones que hay. Y la carrera en sí es una carrera que permanentemente se actualiza, o sea, la disciplina, por así decirlo. Y me parece que está bueno que podemos agarrar algunas cosas dentro de la institución, o sea, de la carrera dentro de la institución, que podemos rápidamente ajustarlas. Entonces es algo que está actualizado, que por ahí uno lo ve, las comparaciones no son lindas, digamos, pero por ahí ves cursos en otros lados y demás y tenés como cierta reticencia a actualizar contenidos. Bien. Que eso me parece que es un plus que está bueno aprovecharlo. Genial.
Hablamos de lo que fue la carrera del siglo XXI, los diferenciales, hablamos de por ahí el perfil profesional y las diferentes herramientas o habilidades que tenés que tener para ser un profesional. Quiero saber más sobre vos particularmente, que sos la persona que va a acompañar a todos los chicos y chicas que empiecen a cursar su vida universitaria en siglo XXI. Si tenés que elegir un momento, el mejor momento profesional de Carlos Ramanda, ¿cuál sería? ¿Qué pregunta? No, no hay un, o sea, yo no creo que haya un momento puntual, digamos, en lo que va de la historia personal, por así decirlo. Sí puede haber hitos no relacionados a lo profesional, por ahí recibirse o tener un título de grado y demás, sí son momentos que te marcan, pero relativamente a lo profesional, o estrictamente hablando de lo profesional, yo creo que la parte de cada vez que se emprende, yo aparte de lo de gestión, me manejo en la parte de la industria con una consultora de software, implementaciones, integraciones y demás. Y creo que el mejor momento, o por ahí de satisfacción, es cuando un proyecto llega a buen puerto. Digamos, no todos los proyectos, hay que ser realistas, llegan siempre bien o con las expectativas bien, los tiempos, costos y demás. Pero cuando sucede eso y el cliente se va conforme o te das cuenta que algo se logró mejorar en la organización porque implementaron un software que desarrollaste o porque integraste algo que les hacía falta y demás, y el reconocimiento de ese trabajo, yo creo que eso está muy bueno. Es como lo que te alimenta, digamos, a seguir. ¿Alguna pregunta que no te haya hecho? Hay una pregunta que siempre me consultan los chicos en general o cualquiera que se acerque a averiguar, que tiene que ver con los lenguajes de programación que se enseñan en la carrera. La respuesta estricta se ve Java en la carrera. Java es un lenguaje de programación bastante utilizado, pero si se quiere no está tan de moda hoy por hoy como si fuera, por ejemplo, Python, que todo el mundo te habla de Python, sobre todo por lo que tiene que ver con ciencia de datos. Pero acá aclarar algo que me parece importante, no es el lenguaje que se enseña en sí, digamos, uno aprende a programar, sino que la adopción de por qué elegir Java en la carrera, por ahora por lo menos es así, tiene que ver con una cuestión pedagógica. Es un lenguaje muy completo, digamos, y fácil para introducir a la gente al mundo de la programación. Y a la vez está bastante como encasillado, te evita que te vayas, digamos, escribiendo código por cualquier lado. Y está bueno como para aprender a programar. Y lo importante de esto es que vos aprendes a tener un razonamiento lógico en la carrera. Que muchas veces en un curso corto vos aprendes una herramienta. Entonces esa herramienta, si después te cambian algunas cositas, es como que tenés que volver de cero. Cuando vos estás en la universidad, si vos ves, por ejemplo, Java, como decíamos, no es por defender el lenguaje en sí, pero sí es importante esto que vos aprendes a programar y si adquirís los conceptos, digamos, relacionados a la programación, después aprender otro lenguaje, por ejemplo, de repente querés hacer, no sé, Python, querés hacer C++ u otro lenguaje, es mucho más simple si tenés las bases sólidas. No es como aprender un idioma, hablar un idioma, digamos, es mucho más fácil. Y aparte, eso sí me parece importante, a partir del año pasado empezamos a meter algunos seminarios o talleres de actualización profesional donde vemos algunos temitas en 2 encuentros, 3 encuentros técnicos que están invitados egresados, profes y alumnos y son de actualidad profesional. O sea, por ejemplo, si hoy tenemos alguna tecnología, bueno, tenemos un curso digamos, introductorio, ¿no? Normalmente 2 o 3 encuentros sobre alguna temática que sea de importancia. Entonces esto ayuda también a mantenerse actualizado, porque por ahí el plan de estudio, si bien se actualiza, es mucho más rígido a lo que los tiempos demandan. Así que, pero no, eso en principio. ¿Pasaste bien? Sí, muy bien. Sí, bueno, ¿Sí? ¿Se puede tomar el agua? Obvio. Invitamos a todos a que tenga dudas o preguntas que no le hayamos hecho a Carlos, a dejarlos en los comentarios. Nosotros vamos a estar relevando. Por favor, acompañen las preguntas estas con sus mails, sus números de teléfono, sus DNIs, sus nombres completos. Así después los podemos relevar y poder estar respondiéndolas con un llamadito o algún correo. Muchas gracias a todos por participar. Bueno, muchas gracias y espero verlos pronto.